¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder saludarles. Estamos desde la Universidad Adventista de Chile. A mis espaldas está el edificio de administración. Este edificio está representando la visión que nuestra Universidad Adventista posee. Desde la rectoría, los asuntos académicos y financieros están siendo dirigidos por Dios para no solamente entregar una educación de excelencia, sino también aquellos principios y valores que conducen a nuestros alumnos a tener esos valores y principios que los lleven hasta el reino de los cielos. Queridos amigos, estamos comenzando un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Bienvenidos. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Primera de Pedro, versos del 2 al 12. Y ya estamos en la lección número 13. Es nuestro último capítulo, pero de esta temporada. Recuerde que Lecciones de la Biblia continúa la próxima semana, pero con otra temporada y con otra temática por lo demás. Estamos muy contentos porque el último capítulo va a resumir todo lo que durante estas 12 semanas hemos estado estudiando. Pero vamos a ver aquellas consecuencias o los resultados que tiene la mayordomía bíblica, correctamente vivida, en la vida de los cristianos o de los hijos de Dios. Para eso está con nosotros Pablo Millanao, pastor Pablo Millanao. Gracias nuevamente por acompañarnos representando a la universidad en el área de las comunicaciones. También está el pastor Juan Zúñiga. Gracias, pastor, por acompañarnos también durante varios capítulos. Ambos les agradecemos porque han sido parte de esta diferente temporada al aire libre, los jardines de nuestra universidad, y ustedes también representando esas áreas que tanto la parte académica, comunicacional, pero también el aspecto pastoral. Vamos entonces, queridos amigos, si usted tiene su Biblia allí en casa o donde quiera que usted nos sintoniza, pueda tenerla en mano. Vamos a estudiar la palabra de Dios, pero antes de abrirla, vamos a orar a nuestro Dios. Pastor Pablo, por favor. Muy bien. Señor, en esta hora queremos invitarte aquí a nuestro medio, que seas tú quien nos pueda dar la sabiduría de lo alto, de tal manera que tu palabra se traduzca en consejos prácticos que podamos vivir diariamente para tu honra y gloria. Sobre todo en esta lección que de alguna manera encierra o resume muchos de los principios vistos en esta temporada, te pedimos, Señor, que podamos traducirlos finalmente en elementos que transformen nuestra vida y la de aquellos que nos rodean. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Yendo a una ilustración para intentar tal vez explicar y guiar nuestro estudio, es como cuando alguien tiene unos síntomas, tiene tal vez algún problema de salud, alguna dificultad, ve amenazada su vida con preocupaciones, con dudas, incertidumbres, pasa momentos de confianza, etc. Hay exámenes que ayudan a ver en qué condición uno está. Después viene un procedimiento, consejos médicos, tratamiento, antídoto, pero al final se vuelve a hacer otro examen, ¿no? Se vuelve a hacer un examen para ver si hubo una sanación, una remisión, etcétera. Creo que estamos en esa etapa, ¿no? Hemos visto la sintomatología de la cultura en la cual vivimos, los riesgos de la enfermedad, del egoísmo, el individualismo, y tenemos que hacernos un control. Y los principios que vamos a hablar hoy día hablan acerca de esos elementos que comprueban de que hemos sido sanados de esta enfermedad del egoísmo, el individualismo, de la cultura.
¿Cuáles son estos resultados que si aplicamos todos los principios que hemos estudiado durante este trimestre, durante esta temporada, cuáles son esos resultados que debieran aflorar y qué propósitos tienen también en la vida del mayordomo? Yo creo que una forma sencilla de plantearlo es que quien acepta la mayordomía que Dios le entrega, vive también una vida sencilla, repitiendo el mismo concepto. No es una vida complicada, es una vida en donde ciertas cosas ya siguen un orden, en donde no andamos corriendo de allá para acá y tenemos tan claros cuáles son los principios y los ejes que guían nuestra vida, que no andamos improvisando tampoco. Y yo creo que dentro de lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, en este episodio, yo creo que vamos a estar regresando de una u otra manera a este concepto de que el mayordomo fiel de Dios vive una vida sencilla, no es complicada. Es una vida en donde no tiene todas las respuestas, pero confía en que las tiene. Entonces, ha sabido entender la presencia de Dios y eso no le incomoda. Bueno, la verdad es que también existe cierta coherencia, ¿no?, en la vida del mayordomo, porque vive en relación al reconocimiento de su Señor, sabiendo que todo lo que tiene le pertenece. Por lo tanto, aparecen los frutos de la permanencia, del reconocimiento, de saber quién soy, de saber quién es mi Señor, de reconocerlo como propietario y dueño de todo lo que tiene, de la benevolencia de Él. Por lo tanto, hay ciertos frutos que se van manifestando en la vida y cierta coherencia que tiene que ver con las relaciones precisamente. Y qué interesante que cuando nosotros hablamos de religión, tal vez no está el más elevado concepto con respecto a la religión. Y cuando partimos de lo que ustedes han comentado, de esa experiencia, una vida sencilla, una vida arraigada en un relacionamiento con Dios, debiera repercutir en la religión. Muchas veces, cuando la persona es egoísta, individualista, está centrado en uno mismo, el egocentrismo, obviamente la religión va a ser mal mirada. ¿De qué forma la piedad? ¿Qué significa ser piadoso? Aparece mucho en la Biblia, pero es una palabra que no ocupamos en la vida cotidiana. ¿A qué se está refiriendo Dios con la piedad? Como señal o resultado de una correcta mayordomía. Es una vida conforme a Dios. Eso es básicamente piedad. A veces uno describe a una persona piadosa como siendo mansa, humilde, un poco como mencionaba aquí Juan, los frutos del Espíritu. Eso caracteriza a una persona piadosa. Pero es interesante que la piedad debe verse traducida en aspectos muy, muy prácticos. Porque alguien puede estar en una suerte de actitud de contemplación de lo más allá. Algo místico. Eso no es piedad, ¿ya? Eso justamente cae en un misticismo, o quienes tal vez van y buscan apartarse de toda la sociedad y en una búsqueda interior. Que no es más también algún reflejo del egoísmo. Claro, no es piedad Claro. según lo define la Biblia. Ujú. La piedad, como veremos acá, tiene que ver con saber vivir esta vida consecuente y sencilla, aún en medio de las adversidades. De hecho, el texto para esta semana destaca mucho ese aspecto. Pedro dando un consejo de que ellos sepan mantener su manera de vivir, aunque muchos murmuren, aunque haya oposición, aunque no se entienda que en esta piedad coloquemos tal vez la otra mejilla y por lo mismo se vea casi hasta sospechosa la actitud del cristiano, porque dicen, es que no Es como puede fuera ser de tan lugar. bueno, no puede Claro. ser tan bueno, algo hay aquí, Algo oculta. algo oculta, ¿no? Porque eso no es normal. Sí, pero cuando uno mantiene, el tiempo finalmente revela quiénes somos. Y yo creo que la piedad, una de las pruebas para ver si realmente es veraz o no, es el tiempo. Siempre enfatizamos en lo que debemos hacer, pero también, como tú señalas, lo que dejamos de hacer. Ujú. Lo que tal vez la reacción humana nos estereotipa a hacer, también lo Y que dejamos de hacer es Claro, importante. porque en realidad hay una idea de cristianismo que uno a veces trata de enmarcar, ¿no? Pero yo concuerdo con lo que Pablo decía, esto de una vida consecuente, porque yo creo que una vida consecuente a través del tiempo, de una mirada un poco más amplia, nos dice realmente
cómo es la persona en realidad, ¿no? O cómo se va comportando uno como cristiano. Porque evitamos de esa manera realizar juicio de valor con las personas, que lo mencionamos en algunas de estas lecciones. Entonces, es buena una mirada así en el tiempo, que va demostrando los frutos de una vida y de una permanencia. Ahora, en Dios, por supuesto. Ahora, la piedad también es vista, como todas las cosas en la vida cristiana, en las cosas más prácticas del relacionamiento. O sea, yo no puedo decir que soy un cristiano, por ejemplo, cuando soy indolente con las personas que están a mi lado, que están sufriendo. Cuando llego a mi casa molesto, ¿no es cierto? Y el que más sufre es el perro porque le pego 2 patadas, ¿no? Entonces, no, yo creo que la piedad es una cuestión muy práctica que se refleja en las acciones y que tiene que ver mucho también, como sinónimo en alguna medida, con la misericordia, pues. Por eso que es tan propio de Dios. Y la única manera de tenerlo es precisamente uno, por su naturaleza pecaminosa, es la permanencia. Entonces se refleja esa piedad, esa misericordia, en la manera como yo me relaciono con las demás personas. Y a lo mejor, para cerrar este punto, desde mi punto de vista, esta misericordia que tiene que ver con tratar a otro, no como el otro necesariamente merece, sino con cariño, pues, ¿no? Con respeto, con tolerancia, con aceptación, cobijando. Y qué interesante, y Pastor Pablo, tener este concepto, vamos, de lo práctico a lo espiritual, un conflicto que hay. En el ejemplo de la vida de Job, Satanás le preocupaba y odiaba el estilo de vida de Job arraigado en una relación con Dios. Y ahí nosotros vemos que la vida de piedad no simplemente refleja a Cristo, no solamente es altruista, ayudadora, misericordiosa, sino que aquí hay un tema mucho más de fondo, ¿no? Ahí los primeros capítulos de Job nos muestra ese trasfondo cósmico. Sí, de hecho el cristiano el cristiano que es mayordomo, no puede pasar por alto de que, claro, aquí no está solo en juego su bienestar, aquí está en juego el carácter de Dios. Y por lo mismo, cuando a veces uno escucha ese consejo, ¿no? Antes de actuar, piensa, ¿qué haría Jesús en tu lugar? ¿Ya? Si nosotros vemos qué fue lo que guiaba la vida de Jesucristo en su ministerio, era justamente presentar de manera correcta a su Padre. Él no era movido por intereses personales o egoístas, ni siquiera desde el punto de vista de la estrategia para ser más efectivo en su ministerio. Mucha más gente lo podría haber seguido si él hubiese tal vez traicionado ciertos elementos en su mensaje o cómo él estaba presentando a su Padre. Eso es así. Para agradar a los oyentes. Para agradar ¿no? a los oyentes, para satisfacer el clamor de una multitud que lo quería coronar rey. Y sin embargo, luego de eso viene un largo discurso de cómo es la relación de él con su Padre y cómo ambos trabajan y cómo ambos están en la procura de traer solución al verdadero problema de la humanidad. Y todo esto contrasta con la muchedumbre que lo quería coronar rey. Entonces, el cristiano en su mayordomía, al vivir una vida piadosa, muchas veces va a tener que soportar situaciones que no obedecen a lo que tiene que ver con los méritos. No es que se portó bien, no es que se portó mal necesariamente, ni uno de esos dos extremos, sino esta batalla cósmica de la que tú referías recién. Así que no podemos perder de vista eso, porque si lo hacemos, caemos a veces en una espiral de ¿qué hice mal? ¿Por qué Dios me está castigando? Si yo he hecho todo de mi parte, me he esforzado inclusive, y ciertas cosas ya no nos juntan, decimos nosotros. Y por eso es interesante que, como decíamos hace un momento atrás, la piedad reluce cuando las cosas más mal están. Ahí es donde se ve realmente la piedad. Ser bueno con quienes me tratan bien, Jesús mismo lo dijo. Hasta los gentiles y los paganos tratan bien a quienes los tratan bien. Claro. ¿Dónde está? Y por eso él eleva la norma. No hay mucho, ama a tu enemigo. Claro, no hay mucho valor en tratar bien a quien lo trata bien a uno. Claro. Entonces Jesús dice, ama a tu enemigo. Así que los consejos que da Pedro, que está, ¿no es cierto?, en el texto de esta semana, o el consejo que da Pablo a Timoteo también, reflejándole cómo sería el mundo en donde le tocará vivir, y sin embargo le dice, pero tú has seguido mi doctrina y mi conducta. Nuevamente, en directo contraste con el escenario que no es favorable. Y en ese consejo de Pablo a Timoteo, y tú mencionabas esa verdadera piedad, entonces hay una pseudo piedad.
Y Pablo lo dice, ¿no? En segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 5, dice que tendrán La apariencia de piedad. de piedad, y Apariencia de después termina diciendo a estos evita. Sí. Y conocemos el contexto previo o las otras antivalores, ¿no? Ujú. Pero llama la atención la apariencia de piedad, pastor. Sí, porque Hablando en el contexto religioso, ¿no? Porque estamos hablando aquí de personas religiosas. Alguien que reniega de Dios, ya a partir de esa premisa no puede ser piadoso. Estamos hablando de aquellos que decimos ser hijos de Dios, pero que nuestra vida no tiene coherencia. bueno, ahí está el punto que conversamos hace un rato, pues, con esta vida coherente, con esta vida consecuente, con lo que predico, con lo que me motiva, con lo que me lleva a hacer ciertas cosas. Y yo creo que insisto en esta cosa de la dependencia y del reconocimiento de Dios. Ahora, viendo el caso de Job y agregando algo, en realidad cuando uno estudia la vida de Job, la Biblia parte diciendo que Job era, así en pocas palabras, un buen chileno, un hombre súper bueno en realidad, un tipo extraordinario, que le tocó vivir situaciones no gratas. Ahora, yo creo que una enseñanza importante para el mayordomo en este contexto del comportamiento, de la piedad y del relacionamiento, es que uno vive de acuerdo a la voluntad de Dios independientemente de las circunstancias que lo rodean. Ujú. Y ese es un punto no fácil, pues, porque uno es presa de sus emociones, de las circunstancias, del contexto. Entonces, claro, ¿cómo no va a ser más fácil amar al que nos ama? Por supuesto, es hasta grato. Pero amar al que no nos ama o amar al que nos complica la vida, está difícil ahí. Entonces el mayordomo tiene que permanecer para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, independientemente de las circunstancias que le toca vivir. Queridos amigos, estar contentos, tener ese contentamiento en el Señor, sin duda alguna también es un resultado de la mayordomía cristiana junto con una vida de piedad. Vamos a continuar con más resultados, con más beneficios, que no solamente están en un plano teórico, pueden también estar en tu vida. ¿Quieres saber de qué se trata? Vamos a un corte, no te separes y ya regresamos aquí en Lecciones de la Biblia. Y ya estamos de regreso en este último capítulo de la temporada, la mayordomía, las motivaciones del corazón. Temas prácticos, temas con base bíblica, espiritual, que sin duda alguna cuando lo llevemos a un plano de nuestro diario vivir, vamos a encontrar esos resultados realmente maravillosos que Dios tiene para nuestra vida. Como una de ellos, la bendición. Hay algunos textos bíblicos que podríamos leer, Romanos 8:28, Hebreos 13:5, Filipenses 4, ¿no? También ahí nosotros encontramos algunos principios que podemos compartir con nuestros amigos que tienen que ver con el contentamiento, con aquella base que nos dice realmente dónde tenemos que estar felices. Sí, ¿Tienes tú uno ahí, Pablo? Filipenses, este es un texto que está justamente preparando la introducción para un versículo que se cita mucho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo viene planteando un antecedente y lo leemos ahí desde el versículo 11, Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí viene ese famoso e inmortal versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algo habíamos anticipado, pero justamente el tener contentamiento no quiere decir no tener aspiraciones o sueños. Ujú. Si esos sueños se concretan, logro ser feliz. Pero si por alguna razón esos sueños o lo que logré a través del cumplimiento de esos sueños los pierdo, no dejo de ser feliz. Sé todavía valorar lo que tengo. Y esto es lo que Pablo dice. Cuando tenía mucho, lograba disfrutarlo y verlo como una bendición de Dios. Así es. Cuando me tocó vivir con estrechez,
también aprendí a entender que esto también venía de Dios y logré también contentarme. Por lo tanto, no es incompatible que alguien cristiano, mayordomo de Dios, tenga metas o procure avanzar con ciertos emprendimientos, pero entiende de que su felicidad no depende de estas cosas que son circunstanciales. Y Ujú. cualquiera sea el caso, él con lo que tenga, sea mucho un día, sea poco otro, él logrará ser feliz porque sabe que Dios dirige todo para su bien. Y ahí conectamos un poco con ese otro Sí. pasaje. Sí. Y lo otro, esta cosa, uno, sin despreciar lo que esta sociedad o esta vida aquí en este lugar nosotros tenemos, yo creo que uno tiene que aprender a contentarse con aquellas cosas que son trascendentales también. Y hay que, en lo personal lo digo, hay que replanteárselo cada día, porque es muy fácil perder el foco y el rumbo y empezar en una escalada, ¿no es cierto?, de contentamiento de cosas que son bastante intrascendentes a lo mejor, que pueden generar bienestar. La gente sale y va al mall y compra y se siente contenta, pero después llega a la casa y se siente vacío igual. Y no existe toda esa felicidad que uno cree, ¿no? El muchacho sale en la noche con toda la efervescencia de la música, las luces y todo, pero después llega el otro día y tampoco está la felicidad. Es momentáneo. Es una cosa muy momentánea, entonces hay que aprender a contentarse. Yo creo que el mayordomo tiene que hacer un esfuerzo por permanecer en el Señor y contentarse con las cosas que son de Dios, lo que no significa que sea fome, porque hoy día existe toda esta idea de que no, lo espiritual es fome, las cosas de la iglesia son para los que están viejos, no, los jóvenes no, disfruta tu juventud y después que la disfrutes, entonces, bueno, mira, piénsalo en las cosas de Dios. Es un argumento recurrente, Ujú. pero yo creo que uno tiene que procurar encontrar, el mayordomo, el cristiano, encontrar verdadera plenitud y felicidad. Lo dice Pablo ahí en el texto que fue leído. Esta cosa de contentarse con lo que es trascendente. Po. No estoy diciendo que conténtese con lo que es poco, por favor, y viva miserablemente. Ahora cuando vamos a circunstancias adversas, ¿no? Enfermedades, problemas, dificultades, ahí es donde recobra sentido también Romanos 8:28. Sí. Estamos nosotros como diseñados, o sea, no diseñados, porque fuimos diseñados por nuestro Creador, pero el pecado nos ha hecho trastocar muchos principios, muchas cosas. Somos muy dados a la queja, la amargura, nos quejamos por todo. Y el principio de Romanos 8:28 dice, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, incluyendo las negativas, les ayudan para un bien. Por lo tanto, ahí también encontramos Está difícil eso, ¿ah? es O sea, difícil, está la verdad. difícil, digo yo, porque en realidad esto no es popular, po. O sea, uno no puede pensar que una enfermedad, por ejemplo, uno dice, ¿cómo una enfermedad va a resultar para bien? Cuando la mirada, por ejemplo, está centrada solo en este mundo, claro. Cuando mi vida gira en torno a esto y no hay ninguna otra esperanza, claro que morirse es una desgracia. Claro que enfermarse es complicado, claro que no alcanzar los logros de esta vida, porque no hay otra, pues, porque está aquí mi mundo. Mm. Pero cuando uno lo mira a la luz de la promesa de Dios, del mayordomo, adquiere sentido. No sé si les ha pasado, pero cuando vamos a visitar a una persona que está enferma, probablemente en el hospital, con una enfermedad catastrófica, vamos pensando en algún texto, en palabras de ánimo para la persona y al final termina la persona animándonos a nosotros por su confianza en Dios, porque su entrega al Señor así lo refleja. Yo creo que ahí Romanos 8:28 se aplica. Esa persona es un fiel mayordomo porque podría estar quejándose, pero está contentándose en el Señor, Sí, a pesar de. este concepto de que Dios obra para bien en todas las cosas, para aquellos que conforme a su propósito son llamados, así termina Romanos, ¿no es cierto?, 8:28. Esta palabra de propósito. Job, se nos dice de él que él no culpó a Dios de despropósito alguno. O sea, Job entendió de que algo resultaría de todo esto, que no sería en vano. Así como Satanás acusaba y decía, claro, pero ¿será que Job te sirve de balde? ¿Te sirve por nada? Mira, si tú lo has bendecido, o sea, él tiene intereses, no lo hace de balde. Bueno, así también Job responde y dice, esto que está ocurriendo no es un despropósito, no está ocurriendo de balde, no está ocurriendo por nada. Dios sabrá transformar esto en algo que tendrá un sentido.
Y yo creo que Pablo también rescata un poco de ese pensamiento cuando, guiado por Dios, nos deja este pasaje tan potente. Nosotros no creemos que todo ocurre porque Dios así lo quiso. Esa enfermedad no está dentro de la lista de las cosas deseables por Dios Muchas para veces nosotros. decimos Dios lo permitió, es como... Claro, tratamos de buscarle la vuelta, pero está claro de que Dios, ya que estamos en un mundo que se ha echado a perder, Ujú. en donde muchas cosas también son el resultado de nuestras malas decisiones, por ejemplo, una enfermedad, no siempre se debe por una mala alimentación o por malos hábitos, pero en una buena cantidad de Puede ser casos, una sí. posibilidad, claro. ¿Qué pasa entonces cuando eso finalmente nos alcanza? Bueno, como los propósitos de Dios van a trabajar en mi vida, porque yo he creído en Él, dejo que Él guíe mi vida, Él sabrá tomar esto, esta desgracia, y convertirla en algo que cumpla los propósitos de Él, que finalmente es mi salvación. Pero de ahí a inmediatamente decir, Dios me mandó esta enfermedad, Claro. no siempre es tan simple. Ujú. ¿Ya? Llegar y hacer esa declaración. Pero sí tenemos esta confianza de que hay un propósito superior en donde Dios toma nuestra desgracia y la convierte para aportar a este propósito Y mayor. entender eso tal vez es mucho más fácil cuando miramos hacia atrás de aquella situación compleja. No Ujú, obstante, en Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, ujú, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré ujú, en el presente, ¿no? ujú, Entonces, y ahí entramos a otro concepto resultado de la mayordomía, que es la confianza. No solamente de que hay un propósito, como tú bien decías, ujú. basado en Romanos 8:28, sino que también, según Hebreos 13:5, de que el Señor está, aunque no lo entendamos, está con nosotros, no nos desampara, como dice Isaías 49:15, ¿no? Él no se olvida de nosotros, sino que está en el proceso. Sí, mira, el texto que está aquí para el estudio de este día está ahí en Proverbios 3:5, yo creo que es bien significativo. ¿Ah? Dice, en esta idea de la consigna y el propósito de los mayordomos, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia Prudencia, prudencia. Ahí está la invitación, pues, la invitación de Dios. confiar. Porque claro, porque hay cosas que derechamente no vamos a comprender Ujú. y hay cosas que derechamente por más vueltas que le demos y análisis nos vamos a cuestionar. Bueno, la historia de Job es una historia bien maravillosa y distinta, pero hay cosas que, que no están en nuestra mente, no vamos a comprender. Pero sin embargo, en una mirada retrospectiva, como dijiste tú, en una mirada hacia atrás, una mirada un poco más amplia, eh, el mayordomo logra contemplar la mano de Dios. Entonces, quizás en los momentos más oscuros y más complejos, hay que confiar en el Señor. Hay que confiar en el Señor respecto de la voluntad de Dios y de lo que Él está queriendo para nosotros. Y no nos vamos a fiar en nuestra prudencia, pues, en lo que nos parece, en lo que creemos, Y que es lo más, en lo que el contexto nos puede estar y es lo diciendo primero que o recurremos, ¿no? gritando. Apoyarnos en nuestra propia forma de hacer las cosas. Claro, y de hecho se fomenta, pues, ¿no? Si tiene experiencia, los años están enseñados, ahora tiene un criterio formado, dice la Ujú. gente. Pero ojo que es interesante, ahí dice que no confiemos en nuestra propia prudencia. La prudencia no es algo malo. De hecho, yo podría decir que alguien prudente Es alguien, es alguien claro, con una claro, muy buena virtud. sí. De hecho, la palabra, la raíz para prudencia ahí es en el hebreo la palabra bin. Y es interesante porque Daniel, uno de los hombres muy reputados del Antiguo Testamento, se dice de él que era un hombre muy prudente, muy entendido, muy sabio. Y se usa este vocablo para hablar de las virtudes de Daniel. Ujú. El problema está ahí, que nosotros nos desliguemos de Dios, confiando en esto que es bueno. Es bueno ser prudente, es bueno cultivar la sabiduría, por ejemplo, leyendo mucho, dialogando con gente con más experiencia, etcétera. Vamos cultivando esta prudencia. Pero ¿qué pasa si yo me desligo de Dios? Por muy virtud que sea, si yo me aíslo y dejo fuera de Dios. Y ahí estuvo la gran eh, ventaja y la gran diferencia que marcó Daniel.
él siendo sabio, siendo reconocido como sabio, una y otra vez acudía a Dios. Y ahí es donde el mayordomo sabe entender entonces este consejo. Fíate de Dios, no en tu propia prudencia. Muy virtud será, pero separada de Dios Correcto. tiene Bueno, sus tremendos límites. y de hecho no solamente esta virtud, sino que cualquier cosa que esté separada de Dios tiende a desvirtuarse. Ahora, es fácil confiar en Dios bajo ciertas circunstancias, ¿no? O en las cosas más pequeñas. Pero hay cosas que son más complejas y que pueden no ser tan fáciles para confiar. Por ejemplo, o cuando yo estoy enfermo, por ejemplo, y hay una enfermedad terminal, entonces no me queda otra opción que confiar en Dios. Claro. Y entonces me Mira, aferro ahí. permíteme leer aquí un párrafo, lo que tú dices. Dice, es más fácil confiarle a Dios las cosas que no podemos controlar, Claro. como un diagnóstico terminal. Entonces, Señor, confiamos en ti, en que tú puedes hacer un milagro, ¿no? En ese sentido, no tenemos otra opción que confiar en Él, no hay otro camino. Pero la verdadera confianza del corazón se da cuando tenemos que tomar una decisión con respecto a algo que sí podemos controlar. Es como dejar de controlarlo, dejar de depender de apoyarme en mi propia inteligencia o prudencia, y hasta en esos aspectos, Claro. ahí se mide la confianza en Dios, ¿no? Y la confianza y la fe finalmente también, porque entonces, siguiendo ese mismo ejemplo, es fácil pues, en circunstancias que escapan a nuestro control, ir a Dios y decir, bueno, sí, Señor, ¿por qué ahora tú me puedes ayudar? Porque ya no está. Pero en la otra parte, yo creo que apunta la lección o lo que estamos estudiando ahora. ¿Cómo hacemos para confiar en Dios en aquellas cosas a las que tenemos control? ¿Cómo lo hacemos, por ejemplo? ¿Cómo dejo? Y yo insisto en la idea de los principios solamente. O sea, el mayordomo procura agradar a Dios y procura hacer la voluntad de Dios. Y como hemos visto durante este trimestre, la Biblia es muy práctica respecto a eso. Hay cosas que uno podría pensar que no aparecen, pero están ahí, los consejos bíblicos para la vida cotidiana. Entonces, el mayordomo procura poner en práctica eso. Ahora, es una lucha constante, es una lucha permanente, y la invitación es hacerlo en nuestra esfera, en realidad, ni siquiera en un molde con el que tengo que compararme con otra persona, sino que yo tendré que ir creciendo y procurando vivir lo que voy aprendiendo. Por eso es que es tan importante el estudio de la palabra, leer la voluntad de Dios, descubrirla cuál es y empezar a crecer. Se espera que nosotros ejerzamos una influencia, que el ejemplo que estamos dando marque a las personas, siembre una inquietud, los lleve a hacernos la pregunta tan sencilla como, por ejemplo, es, ¿cómo lo haces tú? Yo veo que Hay algo estás diferente, reaccionando claro. de esta manera y ¿qué haces? ¿En qué crees? ¿Qué comes? Y la verdad es que ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de ejercer una influencia que brota de manera natural y que se conecta nuevamente con este concepto que por lo menos se señalaba al inicio, que podamos transmitir de que esto es algo sencillo. Ujú. A veces la gente espera una tremenda respuesta, un tremendo secreto. Y la verdad es que les vamos a tal vez decir algo que ellos ya han escuchado antes. Yo creo en Dios, Jesús te yo amo a Jesús que murió por mí ama. Ujú. y eso me da una paz, pero tal vez nunca le ha entrado ni ha generado un impacto hasta tal vez conocernos, porque ahora lo ve de manera vivencial. Y ahí sí se conecta finalmente lo teórico que tantas veces escuchó con verlo Con algo materializado en lo que está viendo en nosotros. Ujú. Y ahí es donde la influencia llega a ser tan poderosa. Y hay dos lugares muy importantes que lo vamos a comentar en nuestro último bloque, que es la familia, el hogar y también en nuestro ámbito estudiantil o laboral. No se separe, vamos a un corte y ya regresamos en Lecciones de la Biblia.
Hoy en día es fácil ver familias con diversas crisis por problemáticas como el alcoholismo, la drogadicción, la infidelidad, la depresión. Seguramente en la sociedad, si hubiesen más familias felices, seríamos un mundo mejor. Es por eso que Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti esta revista, Familia Feliz. Momentos únicos que pueden durar para siempre. Esta revista trae contenidos acerca de la educación con los hijos, la salud, el arte del perdón, elegir con quién te vas a casar y también las finanzas. Si deseas solicitar este material es de manera gratuita y nos puedes llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Muchas gracias por permanecer en sintonía de Lecciones de la Biblia. Te queremos entregar ese obsequio, ese regalo que usted acaba de escuchar a través de la Escuela Bíblica, lindos materiales que usted de forma gratuita puede recibir directamente en la puerta de su casa, de su trabajo, donde quiera que usted esté. Estamos hablando acerca de ser esta luz, ¿no? Pero especialmente en la familia y en el trabajo. Muchas personas tal vez nos excusamos y decimos, no, que Jesús dijo que no podemos ser profetas en nuestra propia tierra. No, pero no ¿A qué se está refiriendo? Porque si bien la función de un profeta en el Antiguo Testamento era denunciar, amonestar, pero el Señor cuando habla y dice que con nuestra vida tenemos que irradiar una luz, una influencia, como mencionábamos, esa primera luz e influencia tiene que alcanzar a nuestro hogar, a nuestra familia. nuestro primer círculo. ¿Cómo claramente. podemos alcanzar, en otras Claro. palabras, a nuestros seres amados ahí? Claro, porque tiene que haber, insistiendo con esta idea, tiene que haber consecuencia, porque nosotros negamos efectivamente la piedad cuando nos comportamos de una manera en público para que la gente nos vea, caminamos, hablamos, decimos cosas, pero cuando estamos en nuestro círculo más íntimo, en realidad nos comportamos Claro. como realmente somos. Es como cuando el niño Entonces, nos busca a alguien afuera de casa, ¿no? O por teléfono, y el niño dice mi papá que no está. ¿Ah? Estamos desacreditándonos nosotros mismos. Entonces yo creo que, ¿quién tiene que decir cómo realmente vivimos y quién tiene que beneficiarse de un mayordomo y de la vida cristiana? Es nuestra familia, nuestra esposa, por ejemplo. ¿Cómo tratamos a nuestra esposa? ¿Cómo nos relacionamos con ella? ¿Cuán delicados o atentos podemos llegar a ser? Con nuestros hijos, con el tiempo, con la dedicación. Yo creo que uno demuestra ahí. Una verdadera piedad. Claro, porque finalmente es fácil aparentar, pues. Es fácil nosotros como pastores pararnos en la iglesia y tener una actitud de pastor, pero negar el ministerio en nuestras relaciones en nuestra familia, o cuando voy manejando, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo reacciono ante la influencia de otro? No, yo creo que la familia, para volver al tema, tiene que sentir que yo soy un hijo de Dios. Yo creo que la mayordomía expresada en los círculos más cercanos a uno es una muy buena escuela, porque como ya se insinuaba, ahí nos conocen. No podemos ocultar, no podemos mantener una careta. Ahí estamos predicando el verdadero sermón, Ahí estamos, al menos nosotros como justamente. pastores, ¿no? Y yo creo que ahí también no nos tenemos que confundir, porque creo que no es tarea de nadie predicar algo, un ideal que no se alcanza. La Biblia, y creo que ya lo hemos mencionado en más de alguna ocasión, la Biblia transmite tanto los aciertos como los desaciertos, incluso de grandes hombres como el padre de la fe, que es Abraham. No es para que nosotros digamos, bueno, si Abraham se equivocó, yo entonces también tengo una cierta licencia. No. Pero nos muestra de que el Evangelio y Dios nos transforma desde la realidad en donde Él nos encuentra. Y yo creo que el error, a veces cuando nosotros queremos transmitirle a nuestros seres queridos, es que como tenemos una confianza o nos sentimos con más autoridad para incluso reprenderlos, es que de inmediato les queremos plantear el ideal. Y se nos olvida que para nosotros mismos ha sido una escalera Un proceso. en donde poco a poco hemos ido subiendo de un peldaño a otro y se nos olvida y queremos de inmediato, como son nuestros hijos o es nuestra esposa, nos sentimos con la confianza de inmediatamente exigirles lo que debiera ser.
Y aquí está lo bonito, en donde Jesús, yo veo en la relación, aunque es poco lo que se nos dice, pero la relación que él tenía con su madre, con sus hermanos, una tremenda paciencia hacia ellos, sabiendo que ellos estaban luchando por tratar de descifrar en qué consistía su ministerio. Y esa alusión que tú decías, ¿no? De Jesús señalando que era muy difícil para alguien ser profeta en su propia tierra. No quiere No está Jesús decir, excusando nuestra claro, negligencia. ahí Jesús no está diciendo que él no tenía autoridad en su propio hogar, sino más bien está Jesús destacando cuán difícil era por justamente esta cercanía, que lo conocieron de chiquitito, que acá, ser autoridad para quienes te conocen demasiado. Pero ahí está, Dios no está esperando que sea por virtud de nuestra perfección que ellos se conviertan. Ellos nos verán luchando, perseverando, cayendo de rodillas, pidiendo perdón a Dios. Eso, cuando lo vean de manera consistente, van a decir, "Ah, esto es de verdad". Y yo creo que eso también pasó en cierto grado con la familia de Jesús. Lo vieron pasando de ser niño a adolescente, ahora a un ministerio público. Desde luego que eso les iba a costar entender esa dinámica, pero cuando ven que Jesús sigue su ministerio hasta las últimas consecuencias, ellos entienden. Ujú. Y yo creo que eso es un poco lo que nosotros también debemos realizar. Ahora, también esto trasciende fuera de la puerta de nuestra casa, ¿no? Una palabra clave, Pastor Juan, es la ética, ¿no? Un buen mayordomo vive también en función a una ética laboral, en este caso con nuestros pares. Bueno, ahí está lo de los frutos en realidad y la manera en la que nosotros nos comportamos pues, y nos relacionamos. Por ejemplo, valores como la honestidad, la responsabilidad, yo creo que son importantes y son valorados en el trabajo, por ejemplo. Tener a un encargado o un cajero en una empresa cualquiera que sea honrado es un gran beneficio, pues, se valora. Y en ese comportamiento y en esa vida, en ese aplicar, como decía Pablo delante, que fluye de manera natural en ese relacionamiento, en esa permanencia, en un proceso, se testifica de Dios, pues. No son solo los hechos puntuales, ¿ah? A veces nosotros atomizamos mucho esto de la vida cristiana y del El estilo de vida. el estilo de vida y del mayordomo y lo llevamos a un punto nomás, ¿no? Casi como los políticos, que un punto en particular, puede haber tenido toda una vida, pero este punto, y ahí le buscan, ¿no? Como quien busca el aspecto más negativo de la vida. No, yo creo que la vida cristiana, como se decía, y concuerdo perfectamente, es una vida de lucha, de permanencia, y en esa lucha, y en ese crecer, levantarse y caer, se desarrolla, se crece, se fortalece. Y en ese momento, o en ese proceso, en esa dinámica, el trabajador que es honrado, que es perseverante, que es responsable, que es dedicado, el papá que es dedicado con sus hijos, el esposo que es amable, que es cariñoso, el hijo, ¿no es cierto?, que es cuidadoso, que cuida a sus padres. Se refleja la permanencia y el crecimiento espiritual y eso es un buen testimonio pues, para Dios. Porque finalmente nosotros tenemos que entender que como buenos mayordomos, todo lo que hacemos, decimos o dejamos de hacer, todas nuestras decisiones, nuestras prioridades, tienen que conducir a las personas a conocer a Cristo. Y allí está nuestra vida, pues, nuestro contentamiento, nuestra alegría, el objetivo de haber alcanzado lo que nos hemos propuesto o lo que Dios se ha propuesto con nuestras vidas también. Ujú. Hay, en el momento de la segunda venida de Cristo, hay una sentencia, ¿no? O dos al menos. Palabras que queremos escuchar y palabras que no nos gustaría escuchar. ¿Ya? Vamos ahí a Mateo 25, verso 21, y hablar un poquito acerca de la salvación por la fe o por las obras. ¿Cómo podemos entender este texto, no? Dice ahí Mateo 25, verso 21, y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿A qué se refiere este texto? ¿Qué tipo de sentencia recibe el mayordomo fiel, especialmente cuando viene el Señor haciendo la parábola, la alegoría o la ilustración al momento real histórico de la segunda venida de Cristo? En ningún momento podríamos nosotros alegar de que este siervo es perfecto. Más bien, él cumplió con sus luchas, aciertos y desaciertos, con lo que su Señor esperaba, que él hiciera el mejor uso
con aquellos bienes que se le habían confiado. Y de hecho, dos de estos siervos fueron muy asertivos, tuvieron resultados distintos, pero fueron muy asertivos al entender las intenciones de su Señor. Tomen lo que yo les doy y multiplíquenlo para beneficio de ustedes y para beneficio de otros. Y finalmente lo que se recompensa no está en función de quién logró más o si proporcionalmente. Claro. No, está en que ustedes recibieron esta invitación y ustedes la aceptaron y aceptaron el desafío. Finalmente el cristiano nunca podrá, como se decía hace 2 bloques atrás, empezar a compararse, porque ahí va a empezar a cometer un gran error. Si estoy logrando más, si estoy logrando menos, si mi testimonio es tan o menos poderoso como el del otro. A todos se nos ha dado una medida de fe distinta, pero todos respondemos finalmente ante esta invitación de la misma manera, Dios mediante. Y ahí finalmente viene ese reconocimiento que Dios hace, que fuimos fieles al recibir este encargo. Los resultados, los frutos serán distintos, pero todos tendrán algo en común: glorificaron a Dios. Y ahí está, ¿no es cierto?, la felicidad para nosotros, saber que pude contribuir para que otro conociera a Dios y para que el nombre de Dios fuera enaltecido. Ahora vamos a Mateo, el mismo libro de Mateo, esta vez el capítulo 7, el verso 23, donde tal vez está la contraparte, ¿no? Dice allí: entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pastor Juan, aquí tenemos la contraparte, ¿no? Este es un texto complicado en el sentido de lo que muchas veces las personas creen en realidad, ¿no? Porque si uno lee el pasaje se da cuenta que hay gente que hizo cosas, de hecho. Porque de hecho no es que hicieron cosas malas, hizo cosas buenas. Entonces ahí hay otra... Tiene que ver con la religión, ¿no? Echar fuera demonios, predicar, claro, profetizar. De hecho, cuando uno mismo se compara, dice, bueno, en realidad pareciera ser que estos tipos que están siendo rechazados han hecho más cosas de las que tal vez a lo mejor yo he hecho. Entonces eso también es interesante a la luz de la mirada de Dios en realidad. No tiene que ver tanto con la cantidad de cosas buenas que uno puede hacer o no, como se veía en el caso de la parábola, cuánto logré multiplicar o hacer crecer los talentos, el oro que me fue dado, sino con la actitud, con la motivación y con la permanencia. La expresión nunca os conocí tiene que ver con esto de relacionarnos, pues. El mayordomo no es solo el que hace las cosas correctas, sino el que mantiene una relación y una intimidad potente con Y una Dios. Motivación correcta. Porque también. ahí viene la motivación, Claro. precisamente. O sea, La motivación viene de la relación. Claro, porque como yo soy un pecador, como las cosas, como lo propio mío, mi naturaleza es ser egoísta y es poner en práctica de manera natural lo que la mayordomía no enseña en realidad. Es muy fácil, pues, es muy fácil entonces lidiar con uno mismo, con el propio egoísmo. Entonces es muy fácil perder de vista, digo yo, y empezar a hacer cosas por lo que la gente pueda decir. Pero el mayordomo básicamente tiene una relación con Dios. Entonces la motivación correcta, como tú dijiste, surge de la intimidad y de la relación con Dios. Ujú. Tal vez destacando de este texto de Mateo 7, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Con O sea, esto igual hay que hacer cosas, ¿no? hay algo que hacer, Claro. hay una respuesta que se espera de nosotros, porque Dios es el que nos dice, esta es mi voluntad. Yo puedo estar muy ocupado, muy afanado haciendo demasiadas cosas incluso, pero ¿cuántas de ellas responden a la voluntad de Dios? Incluso lo bueno a veces puede estar fuera de lugar porque no obedece a la voluntad de Dios para ese momento y ese lugar. Yo puedo pasar a ser címbalo que retiñe, si me tomo de las palabras de Pablo ahí en Corintios, porque lo hago sin amor. Es algo bueno tal vez que estoy haciendo, pero causa ruido en vez de traer consuelo, porque no estoy siguiendo los preceptos o la voluntad de Dios bajo el principio del amor. Entonces aquí estas personas, claro, hicieron muchas cosas, pero como decía Juan, ahí está el tema de las motivaciones también. Lo hacían tal vez egoístamente, lo hacían porque
esto hacía avanzar sus proyectos, pero tal vez no engrandecía el reino de Dios a través de lo que Él finalmente establece para nosotros. Hay tiempo y ocasión en donde Dios nos pedirá callar, y si yo hablo pensando que lo hago bien, no estoy contribuyendo. Hubo momentos en donde Dios le pidió a un profeta que hiciera tal vez todo lo contrario que la razón humana establecería. Callar o no oír o no dar la advertencia. Es Dios quien finalmente determina aquellas cosas, y el buen mayordomo sabe de que incluso estas cosas tienen su momento y ocasión según lo establece Dios. Ujú. Muy bien. Queridos amigos, en este momento no tenemos más que agradecer que durante toda esta temporada usted haya estado en sintonía de lecciones de la Biblia. Si usted se perdió algún capítulo, le invitamos a que revise también nuestra plataforma de YouTube, donde va a encontrar todos los capítulos de esta temporada con esta temática tan especial. Hemos estudiado a la luz de la palabra de Dios cosas que tenemos que hacer. Pero como leíamos en Mateo capítulo 7, tú la puedes hacer, pero con la motivación incorrecta. No hay mayor beneficio, mayor convicción que tú y yo podemos tener, en primer lugar, de aceptar a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Rey. Si tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces serás un muy buen mayordomo. Tendrás muchas bendiciones y beneficios espirituales. ¿Sabes por qué? Porque la mejor y la mayor motivación que podemos tener es cuando Cristo Jesús habita en nuestro corazón. Hoy yo te quiero invitar para que tú puedas aceptar a Cristo en tu corazón y como consecuencia también puedas buscar allí una iglesia cercana. Encuentraunaiglesia.org. Ahí vas a encontrar una iglesia que te acerques al pastor de esa iglesia, a los hermanos, y tú puedas decirle también: yo acepto a Cristo Jesús como mi Salvador. Y vamos juntos caminando para que ese momento glorioso, cuando Cristo venga, te pueda mirar a los ojos y decir: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho yo te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si es así tu deseo, yo te invito a que juntos podamos orar a nuestro Dios. Querido Dios y Padre, muchas gracias te damos por la bendición de haber estudiado esta hermosa temática, en donde tú nos señalas, Señor, tantas cosas que debemos reformular y hacer en nuestra vida. Pero nunca, Señor, haremos cosas si no existe la verdadera motivación, que es Cristo Jesús en nuestro corazón. Que toda nuestra vida de mayordomos sea una respuesta de amor a Cristo Jesús por lo que es y por lo que hace y hará en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a aceptarte como nuestro Señor, y que nuestros amigos, Señor, que aún no te han aceptado, ellos puedan tomar y elegir la mayor y mejor decisión en sus vidas. Pues te lo rogamos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Pablo, muchas gracias por habernos acompañado en varios capítulos de esta temporada. Pastor Juan, de la misma manera, un cariñoso saludo de parte de Lecciones de la Biblia a sus esposas, hijos, ¿no es cierto? Y que Dios bendiga a cada uno de sus ministerios. Muchas gracias. Queridos amigos, nosotros continuamos en una nueva temporada, una nueva temática de Lecciones de la Biblia, y permanezca en sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Que Dios les bendiga.